La justicia es un grupo de valores importantes sobre los cuales deben de basarse tanto la sociedad como el Estado. Valores que incluyen el respeto, la igualdad, equidad y la libertad. Desde un punto de vista más formal, podemos decir que la justicia es un conjunto de normas previamente codificadas que el Estado, utilizando varios organismos, hace cumplir. Hay varios tipos de justicia. Uno de ellos es la justicia restaurativa, la cual se enfoca en el trabajo comunitario para luchar contra el crimen. La justicia restaurativa es un modelo alternativo de la justicia que se basa en varios procedimientos como el objetivo de poder hacerle frente al crimen, a la delincuencia y que tiene como objetivo principal el reparar el daño que se le ha ocasionado a la persona víctima. Uno de los textos analizados por estudiantes del grado 11 tiene por título Los secuestros. El texto narra cómo las FARC reconocieron públicamente su responsabilidad en el secuestro y asesinato de los 11 diputados del Valle del 2007, afirmando ante sus familias: nosotros los teníamos en nuestras manos, nosotros los matamos, nosotros somos responsables. Este acto, aunque profundamente doloroso para los familiares y la sociedad, representó un paso importante en la búsqueda de verdad dentro del proceso de paz. El reconocimiento permitió visibilizar la magnitud de sus crímenes cometidos y abrió un espacio para la memoria y la exigencia de la justicia. Sin embargo, también recordó las heridas abiertas que el conflicto armado dejó en Colombia y la necesidad de garantizar que estos hechos así no se repitan. Hola, somos el equipo del expediente número 5 del caso de Milena y la noche en la que su familia desapareció, y vamos a hablar sobre por qué es importante escuchar las voces del pasado y cuál es el impacto del conflicto y la violencia humana. Yo digo que escuchar las voces del pasado es importante, ya que con estas podemos aprender sobre experiencias que las personas han tenido relacionadas al conflicto y a la violencia en el país de Colombia, y de ahí podemos aprender cómo han sobrevivido a este acto de violencia y cómo han continuado con sus vidas, lo que nos hace aprender sobre qué podemos hacer en caso que nos pase, o aprender simplemente más sobre la historia de la violencia en Colombia. Escuchar las voces del pasado en Colombia es clave para entender el dolor del conflicto y aprender de él. Solo reconociendo lo vivido por las víctimas podemos sanar como sociedad y evitar repetir los mismos errores. Recordar no es quedarse en el pasado, es construir un futuro más justo y en paz. Escuchar las voces del pasado en Colombia es muy importante porque siempre nos recuerdan lo que ha vivido el país, nos ayuda a entender por qué estamos como estamos y también nos enseña a no repetir los mismos errores. También nos produce y nos dice que la memoria es clave para construir un futuro más justo y en paz. Bueno, ahora sobre el impacto de esta violencia y del conflicto. Mi opinión en el conflicto y la violencia es que esta ha dejado un impacto demasiado grande en el país en la mayoría de los aspectos. Puede ser en la política, ya que hay demasiados problemas en ese aspecto sobre la violencia, sabiendo que parte de esa violencia viene de ahí. También ha dejado muchos problemas en el territorio, ya que por culpa de ese conflicto hay demasiadas zonas inseguras en el país y zonas las cuales los campesinos han abandonado, ya que son totalmente gobernadas por los grupos armados. También ha tenido demasiado impacto en la economía, ya que esta ha hecho que los campesinos dejen de cultivar sus productos y cosas así, haciendo que hayan algunos colapsos. También ha dejado, la consecuencia más grande es en la población en sí, ya que demasiadas personas han muerto y muchas personas están traumatizadas por la violencia, de que les quitaron su hogar y de que prácticamente les quitaron todo lo que tenía y mataron su familia. En Colombia, el conflicto armado ha causado mucho sufrimiento, muerte, desplazamiento y miedo.
Escuchar las voces del pasado nos ayuda a entender lo que vivieron las víctimas y por qué es tan importante que eso no vuelva a pasar. Nos permite aprender, tener empatía y construir un país más justo y en paz. La violencia y el conflicto armado en Colombia ha sido profundo. Aparte de que ha dejado miles de víctimas y ha dejado muchas cicatrices en la historia, ha frenado el desarrollo, la igualdad y la confianza entre comunidades. Bienvenidos a Voces del Silencio. Hoy queremos compartir con ustedes una historia real que nos tocó el corazón, la de Rosaura Cifuentes, una mujer valiente, madre y víctima del conflicto armado en Colombia. A través de su historia entendimos que el pasado no se puede olvidar porque aún duele. Rosaura tenía 33 años y vivía en Santander en los años 40 y 50. Su esposo fue asesinado por apoyar a ideales liberales, por soñar con una Colombia más justa, y a ella la llamaron la Mujer Roja, no por su ropa, sino por su vínculo con la política. Fue perseguida, silenciada y forzada a esconderse con sus hijos por años. Vivió con miedo, cambiando de casa, comiendo poco y hablando menos. Rosaura no solo perdió a su esposo, también perdió su voz, su tranquilidad, su identidad, pero nunca su dignidad. Su historia representa a muchas mujeres que sufrieron en silencio por causas que no eligieron, solo por amar o pensar diferente. Escuchar estas voces del pasado nos ayuda a entender que detrás de cada conflicto hay seres humanos que resisten. Hablar de Rosaura es también hablar de memoria, de justicia, de esperanza, de un país donde las ideas no se entierran con balas. Gracias por escucharnos. Desde el aula seguimos aprendiendo, recordando y dando voz a quienes resistieron en silencio. Hoy decimos basta. Escuchar las historias del pasado es construir un futuro más justo. Esto fue Voces del Silencio. Queremos dar voz a una historia que representa a miles de colombianos afectados por el conflicto armado. Pedro Salazar, campesino del Tolima de 42 años, nos comparte su testimonio. Una mañana llegaron hombres armados con boinas azules, quemaron nuestra parcela y dijeron que el campo ya no era para los liberales. Me fui con mi esposa y mis 3 hijos sin saber a dónde. Escuchar las voces del pasado es importante porque nos permite entender lo que vivieron quienes más sufrieron. Nos conecta con la memoria, con la verdad y con el dolor que muchos aún cargan en silencio. El conflicto dejó huellas profundas, familias desplazadas, tierras abandonadas, sueños rotos. Detrás de cada historia hay familias que perdieron su hogar, su trabajo y su historia. El impacto humano es enorme y muchas veces invisible. Por eso no podemos olvidar. La historia de Pedro representa a los que fueron arrancados de su tierra sin explicación. Hoy lo escuchamos, lo reconocemos y le decimos, tu voz importa, tu historia no será borrada. Recordar es resistir, y resistir también construye un país en paz. Porque nunca más el campo ni la vida deben ser territorio de la guerra. Somos el equipo que trabajó el caso del padre Esteban Ramírez, sacerdote en una zona rural de Boyacá. A través de su testimonio reflexionamos sobre el conflicto armado en Colombia y hoy queremos responder 2 preguntas clave que nos invitan a mirar con sensibilidad y conciencia nuestra historia. Porque es importante escuchar las voces del pasado. Escuchar las voces del pasado es una forma de hacer memoria y de rendir homenaje a quienes vivieron el conflicto en carne propia. Muchas veces esas voces han sido silenciadas por el miedo o ignoradas por la historia oficial, pero cuando escuchamos testimonios como el del padre Esteban, entendemos que el conflicto no solo fue una lucha entre grupos armados, sino una tragedia humana que tocó profundamente a la población civil. Las palabras del sacerdote, recé sobre los cuerpos sin nombre, solo recogíamos los restos del odio. Nos muestra cómo el dolor no tenía color político, ya no importaba si eran de un partido u otro. Lo único que quedaba era la dignidad humana y la necesidad del consuelo. Esas voces nos permiten reconstruir la verdad, aprender de nuestros errores y comprometernos con la paz. Hablar sobre el impacto humano del conflicto, el impacto del conflicto armado en Colombia va mucho más allá de datos o las cifras. Afectó vidas reales, niños, madres, campesinos, líderes sociales y también sacerdotes como Esteban Ramírez.
Su testimonio nos habla de una iglesia que va más allá de la religión, se convirtió en un refugio para los vulnerables. El altar que normalmente es símbolo de fe y esperanza se volvió también lugar de duelo y despedida. Allí llegaron huérfanos, desplazados, víctimas del odio. El Padre Esteban representa a miles de personas que actuaron desde el humanitarismo, sin importar ideologías, tratando de proteger la vida y la dignidad de quienes sufrían. Creemos que es necesario seguir escuchando estos relatos. Son parte fundamental de nuestra memoria colectiva. Nos enseñan que la guerra no solo deja daños materiales, sino heridas emocionales y espirituales. Reconocer ese impacto humano es el primer paso para construir una sociedad más justa, más empática y verdaderamente comprometida con la paz. Gracias por escucharnos. A partir de este testimonio surgieron varias preguntas, las cuales vamos a contestar a continuación. ¿Qué emociones generó el testimonio? El testimonio generó tristeza, dolor, impotencia, injusticia, pero también empatía con la madre que sufrió la pérdida de su hijo. Se siente la desesperanza, el sufrimiento y la crueldad de la violencia que sufren algunas familias. ¿Cómo podríamos ayudar en esa situación? Escuchando y acompañando a las personas que sufren una pérdida, brindándole apoyo emocional, promoviendo espacios de memoria y verdad para recordar a las víctimas de la violencia, ayudando que las historias se conozcan por más personas y no se vuelvan a repetir. ¿Por qué esta clase de situaciones se presentan mayormente en las clases menos favorecidas? Porque las comunidades más pobres suelen vivir en entornos violentos, exclusión social, falta de oportunidades y ausencia del Estado. Allí, los grupos armados y criminales ejercen más control, lo que hace a estas poblaciones más vulnerables a la violencia y a la discriminación. ¿Cómo crees que se puede gestionar el control de las emociones cuando debemos pensar en el perdón? A través del reconocimiento de dolor y la aceptación de lo que estamos sintiendo, buscando apoyo en la comunidad, la familia y entendiendo que el perdón no es olvidar, sino transformar el dolor en una oportunidad de paz interior. En términos de CRECE y desde la educación ciudadana para la reconciliación socioemocional, ¿cómo se puede dinamizar la educación desde la construcción de capacidad emocional? Fomentando la empatía, la escucha activa y el respeto por la diferencia, creando espacios de diálogos donde se reconozcan la voz de las víctimas y desarrollando programas en los que se trabaje la resiliencia, la gestión emocional y la resolución pacífica de conflictos. Desde el programa Hay Futuro si hay verdad, les venimos a narrar la historia que cuenta la desesperación de una madre tras perder a su hijo en medio de un conflicto armado. La madre cuenta que tras de su desaparición surgieron varias versiones falsas del por qué lo hicieron, sea que era traficante de drogas o tratante de personas, pero ella cuenta que en realidad lo mataron o secuestraron por ser gay, puesto que desde pequeño él mostraba comportamientos diferentes a los niños de su edad, como maquillarse o jugar con muñecas, comportamientos que lo llevaron a ser objeto de discriminación. Después de esto, la madre nos cuenta cómo fue desesperante la situación de tener que buscarlo y en medio de eso encontrar restos humanos y cadáveres, hasta que finalmente encontró la pierna de su hijo flotando en un río, dando por entender que él ya no estaba con vida. La AFI del Ministerio de Educación Nacional para la institución educativa Presbítero Antonio Vaina Salazar, venimos desarrollando un trabajo con Educación Crece desde la justicia restaurativa con la profesora Nelly, que es quien acompaña los grados 9, 10 y 11 en la institución. Esta vez nos encontramos con la coordinadora Luz Adriana Villada, quien viene acompañando este programa de Educación Crece y Justicia Restaurativa, liderado desde la parte directiva. Para ella tenemos unas preguntas con foco en este proceso que el Ministerio ha encomendado a la escuela.
Quisiéramos saber, coordinadora, qué importancia tiene la justicia restaurativa en el entorno escolar dentro de los procesos de formación. Bueno, la justicia restaurativa es fundamental. Institucionalmente nos ayuda a promover la convivencia pacífica, la responsabilidad individual, la reparación del daño y la importancia fundamental es que el estudiante comprenda que no es un castigo, sino son acciones donde él se tiene que hacer cargo, fomentando así la empatía, el diálogo, la reconciliación y asimismo él mismo puede comprender y fortalecer los valores institucionales y asimismo darle sentido a la comunidad educativa ya que hace parte y presencia importante de la misma. Otro de los interrogantes que nos convoca, coordinadora, es cómo se aborda la justicia restaurativa en la escuela para minimizar el impacto de los conflictos. Bueno, son muchas las acciones que se desempeñan a diario en la escuela, precisamente para este fortalecimiento. Puedo mencionar algunas que son las que más se repiten en el día a día, como son espacios de diálogo, son de gran importancia estos círculos restaurativos que nos ayudan a comprender de una manera importante y pedagógica las acciones de reparación y no repetición de las situaciones. Esa mediación se escala igualmente con docentes y familias, teniendo un proceso concertado y pedagógico. Tenemos unos protocolos importantes también de resolución de conflictos. Estos protocolos, en vez de sancionar o verlo punitivamente, nos ayudan es que todos los entes o integrantes de la comunidad educativa podamos abordar la situación de la manera más adecuada. Se hace también un trabajo con docentes, orientadores, directivos, desde la prevención. Y es muy importante esta parte formativa, donde nos acompañan muchos entes externos y es esa importancia de esa comprensión necesaria en los estudiantes para que se pueda llegar a mediar positivamente cuando ellos estén inmersos o se enfrenten a alguna situación, ya sea interna o externa. Y también se abordan desde muchas acciones pedagógicas y estas acciones lo que buscan es promover la tolerancia, el respeto, la escucha activa, porque es demasiado necesario el poder comprender y no para discutir, sino para realmente retroalimentar y poder observar cuál ha sido mi implicación en una situación. Estas acciones no escalan grandemente en situaciones que los puedan implicar. Nuevamente hago el énfasis en que sea pedagógica y la importancia mayor es que de manera temprana esto se puede convertir en una oportunidad de aprendizaje. Al finalizar el año 2024, las tutoras de Sabaneta tuvimos la oportunidad de acompañar la institución en una formación con foco en justamente. A partir de ese trabajo nos llegó un material bibliográfico que tengo entendido como tutora y vengo acompañando también una de las vertientes porque son muchos los maestros que se han vinculado con este proceso pedagógico y han hecho uso de estos recursos bibliográficos. Dentro de ellos tengo conocimiento de primera mano que las profesoras de lenguaje trabajan semillas para la construcción de paz, pero hay otros módulos que también tienen foco en el reto de hacer justicia en la escuela. De su voz quisiéramos saber cómo se desarrolla este trabajo pedagógico con estos módulos. No, pues agradecer el material que el Ministerio nos brindó para trabajar todo este sistema integral de paz, resaltar el maravilloso contenido que tienen estos módulos. Por ejemplo, este que es Justamente es una guía pedagógica para tejer aprendizajes sobre la justicia transicional y las prácticas de justicia en la vida cotidiana.
Es un reto para hacer justicia en la escuela y mover prácticas restaurativas en la vida cotidiana. Quiero mencionarles, por ejemplo, algunas brevemente. Algunas partes del contenido se profundizan las posibilidades y complejidades de la ética restaurativa en relación con distintos tipos de violencia, un enfoque de prácticas restaurativas escolares, una apuesta por la transformación de las relaciones para prevenir, mitigar y atender la violencia cotidiana y fortalecer tejidos sociales. Identificar oportunidades de transformación a nivel personal y grupal, que me parece maravilloso, que hablábamos precisamente de hacernos cargo y no repetir. Y analizar un lugar de la justicia restaurativa y retributiva en la escuela, a la luz de una mejor comprensión de la ley de convivencia escolar. Es un módulo maravilloso. También tenemos el módulo Hay futuro si hay verdad. Es maravilloso, son unos relatos bibliográficos que nos permiten abordarlo desde las diferentes actividades escolares. Es un elemento pedagógico invaluable y tenemos un gran módulo con un contenido bastante importante y es Hay futuro si hay verdad, también complementa este módulo. Obviamente reúne unos relatos maravillosos que permiten hacer un análisis muy profundo. Se está abordando a partir de sociales desde esta área, también desde la lectura crítica, y obviamente podemos tener también algunos apartes filosóficos que fundamentan el relato y le permiten a los estudiantes la toma de decisiones y la conciencia de todas estas actividades en el sistema integral de paz. Luz, queríamos agradecerte. Este es un recurso que queda para la institución, una evidencia del trabajo pedagógico que se viene desarrollando con la profesora Nelly, con la profesora Luz Ángela de Ética, con las profesoras de Lengua Castellana, desde el mismo equipo psicosocial, y en cabeza tuya, pues ahora que estás muy al frente de este trabajo con justicia restaurativa. Bueno, con todo el gusto, agradecerte también a ti todo este impulso y el apoyo desde PTAFI y además de toda la formación y todo el acompañamiento que nos vienes haciendo. Es un gusto poder colaborar en una institución educativa con este maravilloso material y toda la formación que hemos tenido. Gracias a ti. Dentro del trabajo al que le ha apostado el Ministerio de Educación Nacional en torno a la justicia restaurativa, la institución educativa Presbítero Antonio Baena Salazar tuvo la oportunidad de recibir un material bibliográfico con foco en justamente y semillas para la construcción de paz, que es una de las vertientes del trabajo con justicia restaurativa. Profesora Claudia, quisiéramos saber cómo ha sido la experiencia del trabajo pedagógico con este material bibliográfico. Bueno, este material nos ha aportado en el sentido de la relevancia de la responsabilidad, identificación y respeto por las diferentes culturas relacionado con los temas del lenguaje, la lengua y el habla, donde los niños identificaron que todas las culturas se reúnen en un solo sentido del sentido de la responsabilidad y el respeto por la paz, ¿cierto? Por la diferencia, por la inclusión, por el amor a su tierra, a sus costumbres. También nos ha aportado mucho en todo lo que es la comprensión lectora a nivel inferencial, literal y argumentativa, crítica. Bueno, quiero cerrar diciendo que nos ha aportado demasiado en los componentes artísticos y donde ellos también pueden mostrar de forma pragmática las vidas y el contexto donde ellos se desarrollan. ¿Cómo ha sido el trabajo pedagógico desarrollado con los módulos testimoniales sobre historias del conflicto armado en Colombia? Me parece que ha sido un trabajo, un apoyo muy importante
importante porque estos módulos, aparte de que complementan los textos que nosotros trabajamos en el aula, tienen versiones y tienen experiencias vividas por personas que han sufrido realmente, y los estudiantes tienen la posibilidad de visualizar y conocer todas estas historias. ¿Qué aspectos considera relevantes en el abordaje de estos temas sobre justicia transicional? Me parece muy importante cuando los estudiantes trabajan los casos. ¿Por qué abordarlos? Porque ellos observan los videos, hacen las lecturas de las diferentes experiencias vividas durante las masacres, los secuestros y los desaparecidos. O sea, todas estas experiencias a los estudiantes les ha proporcionado una creencia de lo que realmente no está en un texto, sino que realmente ha pasado. Dentro de las producciones académicas, ¿cuáles quisieran resaltar por el impacto en el aula? Me gusta mucho cuando los estudiantes plasman, así como estamos viendo en este momento, en un papel todo el trabajo que nos han realizado, todas las lecturas que han hecho con respecto a todos estos actos de violencia.